Esta profecía de Isaías es bien conocida, la que ha leído nuestro hermano, y como muchas de las profecías de la Biblia no tienen una única interpretación. Nosotros conocemos especialmente la interpretación o su aplicación en el nacimiento de Jesús, nacimiento virginal de Jesús, que fue llamado Emmanuel, pero esta profecía tiene también un significado especial para el momento concreto en el que fue dicho. Isaías la dijo por orden divina en un momento concreto. Y hoy vamos a estudiar precisamente esa profecía. La profecía que se contiene en los capítulos 7 y 8 de Isaías. Así que os invito a acudir en ella. Evidentemente no vamos a poder leerla toda completa, pero vamos a intentar sacar en ella algunas lecciones especiales. Además de este conocido versículo, hay otros versículos también conocidos que seguramente os sonarán en esta profecía. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Isaías, en el versículo 16, ahí está el texto que se usa muchas veces, hablando del tiempo del fin: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O el que se encuentra en el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero yo quiero resaltaros hoy un versículo especial de esta profecía. Es el que se encuentra en el versículo 18 del capítulo 8. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor, somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Isaías dice que él y sus hijos son señales y presagios para Israel. ¿En qué sentido eran ellos señales para Israel? ¿Qué mensaje estaban dando estas personas, Isaías y sus hijos? Eso es lo que vamos a intentar hoy averiguar. Vamos a estudiar hasta saber en qué sentido eran ellos señales y cómo eso nos puede a nosotros servir en la actualidad en nuestra vida. Así que vamos a empezar a ponernos en situación. Es una profecía histórica y para comprenderla tenemos que comprender la historia. Vamos a comenzar leyendo el Isaías 7, el versículo 1. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Siguiendo una costumbre también de los autores bíblicos, Isaías nos plantea la situación y nos dice ya cómo va a acabar. El problema era que había dos reyes, el rey de Siria, Rezín, y el rey de Israel, del reino del norte, Peca, que se habían aliado y habían decidido atacar al pueblo de Judá, cuyo rey era Acaz. Isaías ya, como sabe cómo acabó, nos dice, pero no pudieron. No obstante, ahí está el desarrollo de toda esta profecía antes de él no pudieron. ¿Quién era Acaz, este rey? Pues es importante saber quién era y cómo actuaba. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, vamos a leer los 3 primeros versículos para conocer a Acaz. Segunda de Reyes, 16. Dice así los versículos 1 al 3. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Buen rey, ¿no? Pocos reyes de Judá, pocos, llegaron a los extremos de maldad de Acaz. Tal vez solamente le pudo superar su nieto, Manasés.
En 2 de Crónicas 28:7 tenemos otro dato más acerca de Acaz. 2 de Crónicas 28. Versículo 27. Dice así, hablando del rey: y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Así que este Acaz hizo todo lo posible por ser abominable ante Dios, y el pueblo mismo entendió que no era digno de ser enterrado con el resto de reyes de Judá, con el resto de los descendientes de David, y lo enterraron aparte. Ese es Acaz. Acaz fue un rey que no quería saber nada de Dios, que buscaba las soluciones por su propia cuenta, que hacía lo que su corazón le decía o lo que a él le apetecía. Vamos a ver ahora cuál era el conflicto o cómo resume Isaías el conflicto que se creó. Isaías 7:2. Nos dice el profeta, Isaías 7:2, y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Para que nos hagamos una idea, Siria, capital Damasco, era entonces lo que es ahora Estados Unidos. Es decir, la nación que si manda un ejército ahí, eso queda ya arrasado. Damasco, Siria, capital Damasco, era terrible y se alía con sus vecinos, Israel, para ir a atacar a Judá. Aproximadamente entre el tamaño de Israel era como casi 3 veces el de Judá, y el tamaño de Damasco, de Siria, era muchísimo más grande. Así que simplemente ante esa coalición, Judá no tenía absolutamente nada que hacer. ¿Cuáles eran las intenciones de estos dos personajes, de estos dos reyes? Lo seguimos leyendo en el capítulo 7, versículos 5 y 6. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros. Y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Y la intención estaba clara. Ellos pensaban ir a Judá, arrasarla y poner en lugar de Acaz a otro rey, un rey que a ellos les fuese favorable, ya que Acaz era contrario a la política de Siria, favorecía la política de Asiria, el otro imperio. ¿Cuál fue la reacción de Acaz? Se puso a temblar, como ya hemos visto, y otros reyes, su propio hijo Ezequías, ante una situación similar, automáticamente acudían a Dios, buscaban a sus profetas y buscaban cuál era la voluntad de Dios para librarse de ese gran peligro. Pero Acaz ya hemos visto que no quería saber nada de Dios. Así que buscó la forma de resolver un problema que para él era imposible de resolver, pero buscó sus soluciones. Vamos a ver qué soluciones fueron esas. Segunda de Reyes 16, versículos 7 y 8. Segunda de Reyes 16, 7 y 8 nos dice el plan de Acaz. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Solución, pues, llamar a otro más poderoso que él. Nos podemos hacer una idea fácil. Hace el siglo pasado había dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, que pugnaban, pues como si Rusia
fuera a atacar a un país y este país llamase a Estados Unidos para que lo librase. Esa es más o menos la idea. Siria y Asiria. Asiria, capital Nínive, Siria, capital Damasco. Bueno, pues le pido, evidentemente, con un buen regalo al rey de Asiria, Tiglat-Pileser, que me ayude. Así que esa fue su solución. La otra solución, buscarse, mientras llega y no, la forma en que, si el ejército llegase, asegurar que el agua dentro de Jerusalén pudiese ser adquirida. Así que hizo un rodeo por las murallas y por las zonas donde entraba el agua para ver cómo asegurarlas. Y estando en eso, Dios interviene. No había sido llamado, pero evidentemente Dios ama a su pueblo y quiso dar su mensaje. Y lo leemos en Isaías, volvemos nuevamente a Isaías 7. Vamos al versículo 3, es donde comienza la intervención del Señor a través de Isaías. Dice Isaías 7:3. Entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Allí estaba, vigilando la corriente de agua, y allí es enviado Isaías. Lo curioso que aquí resalta es que Isaías no es enviado solo. Dios le dice que vaya acompañado, pero no acompañado de un sacerdote o de otro miembro importante, no, tiene que ir acompañado de un niño pequeño, y se llama Sear-Jasub, y era su hijo. ¿Por qué lo manda Dios allí? Porque tenía una parte importante. Recordad el versículo que hemos leído: he aquí yo y los hijos que Dios me dio somos señales. Bien, pues ahí estaba Sear-Jasub. El pobrecito no dijo nada, no intervino para nada, simplemente estuvo ahí. Estuvo ahí dando ya su mensaje. Su nombre, sabéis que en Israel, en el mundo antiguo en general, los nombres tenían un significado importante. Entonces, Sear-Jasub significa un remanente volverá. Y allí fueron los dos y dieron su mensaje. Versículo 4. Y dile, y fijaros en el mensaje de Dios para Acaz, el deseo de Dios para un rey que no quiere saber nada de él. Dile, guarda y repósate, no temas. A mí me gustaría que me diesen esa profecía, que me diesen esperanza. Repósate, guarda, no temas, tranquilo, no pasa nada. No temas ni te atemorices, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. No temas, no pasa nada. ¿Por qué no temas? Pues saltamos al versículo 7. Dice, por tanto, Dios el Señor dice así, no subsistirá ni será. El propósito de Dios para el pueblo de Israel, para Acaz, como su representante, y para todo el pueblo, es los dos reyes que vienen contra ti no pueden hacer nada contra ti. No van a hacer absolutamente nada. Tú puedes estar tranquilo. No hagas nada. Yo me encargo de todo. Y ellos no consiguen hacer lo que quieren. Tranquilo. Evidentemente, esta profecía implicaba que el rey tenía que aceptar que Dios actuase. Si el rey no aceptaba que Dios actuase, la cosa podía complicarse. Es más, el rey ya había hecho algo que podía complicar el propósito divino. Y es ponerse de acuerdo con otro rey que no tenía nada que ver. Ponerse en alianza con paganos. Vamos a ver, avanzar en el versículos 11 y 12. Después de darle esta profecía esperanzadora, dice así al rey Acaz: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Bueno, parece, yo cuando lo leo, digo, no tentaré al Señor, me recuerdo automáticamente de otro personaje que dijo algo parecido. No tentaré al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús.
Eso suena mejor, ¿no? Tentarás al Señor tu Dios, Jesús. Es algo loable. Sin embargo, Isaías se enojó grandemente. Fijaros su reacción en el versículo siguiente. Es decir, él dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis para mi Dios? ¿Por qué se enoja Isaías si las palabras de Acaz parecen correctas? Él no quería tentar, no hace falta que me des señal. Es distinto el caso de Jesús, en el cual Satanás le estaba tentando a hacer algo, ¿correcto? Que en este caso, donde Dios le está diciendo: si confías en mí, o sea, yo tengo esta profecía para ti, confía en mí y pídeme una señal para que veas que yo lo voy a hacer. Y Acaz lo que está diciendo es: yo no quiero señal de Dios. Yo no quiero que Dios haga nada. Yo he hecho mis planes. Yo voy a librarme de estos reyes por mis planes. Y no quiero que luego Dios me diga que ha sido él. Así es. Fijaros qué diferencia. Ante esto, Acaz está cortándole la puerta a Dios y está diciendo: no intervengas, no hagas nada. Así que Dios tiene ahí dos opciones: dejar a Acaz y a su pueblo que sea arrasado por Siria y por Israel, o, a pesar de todo, intervenir. Y Dios, evidentemente, que ama a su pueblo, decide intervenir, pero ya no cumpliendo la profecía que había dicho. Ya no podía asegurarle la paz y la tranquilidad al rey que le había cerrado la puerta. Entonces, la profecía varía un poco, pero sigue ese tono de esperanza. Y la profecía es la siguiente. Versículo 14, que es el que hemos leído para entrar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y la profecía sigue diciendo: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahora mismo deberíamos hacer un esfuerzo por intentar olvidarnos de la aplicación de esta profecía en Jesús. La palabra que Isaías usa para virgen, en hebreo hay una palabra concreta para virgen y él no usa esa palabra. Usa la palabra joven. Una muchacha joven. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Después, por inspiración, Mateo aplicará eso concretamente a la Virgen. Pero Isaías, en su profecía local, su profecía que se iba a cumplir en su tiempo, la está aplicando a un niño que nacería de una joven. Y ese niño, cuando naciera, antes de que supiera distinguir el bien del mal, antes de que supiera saber lo bueno, y desechar lo malo y coger lo bueno, antes de eso, los dos reyes que le iban a atacar serían historia, dejarían de existir. Eso es lo que esta profecía dice, su aplicación local. ¿Cuánto tiempo podría pasar desde que la joven quedase encinta, diese a luz y el niño creciese lo suficiente para decir padre mío y madre mía? ¿A qué años más o menos puede hablar un niño? Lo mío son grandes y ya casi no me acuerdo. 1 año, 2, si es niña antes, pero este fue niño. Hay algunos que hasta los 4 años no hablan, como mi hermano, pero bueno. Normalmente al año o poco más hablan. Sumamos los 9 meses de embarazo, etc. Pues cerca de 2 años, efectivamente cerca de 2 años, el rey de Asiria entró en Damasco, la tomó, murió su rey y después bajó a Israel, mató a Peca y puso en su lugar al rey Oseas. Es decir, esta profecía se cumplió así, exactamente así. Pero la profecía sigue. La profecía era más compleja que eso, porque esto anunciaba algo que ocurriría 2 años después y no servía para lo que había ahora. Entonces, la profecía sigue en el siguiente capítulo, son seguidas, no hay diferencia, y en el capítulo 8, versículo 1 dice: me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salal, Hasbaz.
Isaías tenía que coger una tabla de madera grande, untarla de una pasta de barro arcilloso y luego con un estilete, con un punzón, escribir en hebreo una palabra, es Mahar Salel Hashbaz. Tiene el récord de ser el nombre más largo de la Biblia. Y su significado, yo lo tengo aquí al pie de la Biblia, dice: el despojo se apresura, la presa se precipita. Es un anuncio de algo que está llegando para hacer presa. Es un anuncio de desastres. ¿Y quién es esta persona, este Mahar Salal Hashbaz? Dice el versículo 3, y me llegué a la profetisa, la esposa de Isaías, la cual concibió y dio a la luz un hijo. Y me dijo el Señor, ponle por nombre Mahar Salal Hashbaz. Este es, pues, el segundo hijo del profeta Isaías. Pero este niño, aparte de tener el nombre más largo, tiene la característica que tiene dos nombres. Este, tan difícil de recordar, ¿y cuál otro? ¿Cuál era su otro nombre? ¿Qué decía la profecía? Porque está cumpliendo la profecía que acaba de dar antes, la señal. Perdón, no es una profecía, es la señal. Está cumpliendo la señal. Que la Virgen, la joven, daría a luz un niño, Mahar Salal Hashbaz. Y que se llamaría Emmanuel. Luego este niño no tenía un nombre solo de desastres, sino tenía un segundo nombre, Dios con nosotros. El segundo hijo, la segunda señal. Ya tenemos a Saer Hasub y los dos hijos. El primero, ¿recordáis lo que significaba? El primer hijo de Isaías. Remanente volverá. Y este segundo, podríamos resumirlo en el despojo se apresura, vienen a despojar. Y además Dios con nosotros. Isaías tiene también un nombre. Isaías significa el Señor es salvación. Es el nombre de Isaías. Vamos a ver cuál es el cambio importante en la profecía. Entre la primera, que dice que no te preocupes, aquí no pasa nada, todo está en mis manos y no va a ocurrir nada, ante el rechazo de Acaz, la profecía se convierte en esta. Una vez dada la señal, nace el niño y dice así. Versículos 4 en adelante. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria, delante del rey de Asiria. Es decir, lo mismo que había dicho antes, la segunda vez. La profecía, la primera parte es, sí, estos reyes van a ser destruidos, pero ahora no. Más tarde. Y la segunda interpretación, versículos 5 en adelante, es: otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Acaz se había apoyado en Asiria, en Tiglat-Pileser, y Dios dice que por haberse apoyado en Asiria, iba a ser precisamente Asiria el problema de Judá. Estos dos reyes que le atacaban ahora eran poca cosa. El problema estaba con Asiria, precisamente que había pedido. Y se profetizaba que él iba a ser el que iba a despojar a Israel, a Siria, a Israel y al propio Judá. Pero le dice que a Judá le llegaría el agua hasta el cuello. Cuando decimos que estamos agua al cuello, ¿cómo estamos? Estamos que ya no podemos más. Ya otra pruebecita más y ya me ahogo. Bien, pues dice, llegará hasta el cuello, pero dice que ahí está Emmanuel. Ahí está Dios con nosotros. Entonces, llegará y tendréis problemas, pero Dios no abandona a su pueblo. A pesar del problema, no lo abandona. La historia, que podemos leer detenidamente en 2 de Crónicas 28, y que os lo aconsejo,
dice que estos dos reyes llegaron a las puertas de Israel, invadieron Judá, que evidentemente no pudieron tomarla, como ya nos había dicho Isaías, pero que tomaron muchos cautivos y se los llevaron. Pero incluso ahí Dios intervino y envió un profeta. Cuando estaban llegando los cautivos a Israel, a Samaria, envió un profeta para decirles: no está bien que toméis esclavos a vuestros hermanos. Y oyeron los líderes de Israel, escucharon, vistieron a los cautivos, les alimentaron, les curaron a los que de ellos estaban enfermos y los devolvieron a su país. El remanente volvió. Así que Dios cumplió su promesa a pesar de la negativa de su propio pueblo. Pero Dios ama a su pueblo y lo mantuvo allí y cumplió todas sus palabras. ¿Qué ocurrió con Tiglat-Pileser? ¿Qué ocurrió con los planes de Acaz? Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas 28, 20 y 21. Segunda de Crónicas 28, 20 y 21 nos dice así acerca de la ayuda que recibió Acaz de Tiglat-Pileser. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, a pesar de que despojó a Acaz la casa del Señor y la casa real, y la de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Pero no solo no le ayudó, sino que además dice el texto que lo puso en estrechez, lo puso en aprietos. Es decir, se cumplió esta profecía. Los planes humanos resultan en desastres. Y llegamos al punto de recordar y leer nuevamente el versículo de Isaías 8:18. Ahora ya conocemos bien toda la historia y cómo se cumplió la profecía. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor. Somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿En qué sentido eran estas personas señales y presagios? En primer lugar, en sus nombres, su sola presencia daba el mensaje. Daba un mensaje, su sola presencia, por sus nombres. Sear Hasub, un remanente volverá. Mahar Salal Hasbaz, he hecho práctica para aprendérmelo, no es fácil. El despojo se apresura. Y Emmanuel, Dios con nosotros. Y ante todo, el Padre, Isaías, Dios es salvación. Si lo juntáramos todo un poco, podríamos ver un mensaje junto de Isaías y sus hijos, que sería algo así como: aunque el despojo se apresura, un remanente volverá, porque Dios está con nosotros. El Señor es salvación. Ese es el mensaje que eran señales. Además, Isaías mismo llevaba la palabra, hablaba, daba su mensaje principal, la salvación en Dios. Si nos vamos y damos un salto al siglo XXI y volvemos otra vez a nuestros tiempos, ya hemos paseado por la historia de los reyes de Israel, estos hombres eran señales y nosotros podemos también ser señales. ¿Qué es una señal? ¿Para qué sirve? Para avisar, para guiar. Es una señal que pone stop. Si vemos una señal que pone stop, por ahí no pasamos. Exactamente. Si nos dice Vilarreal 5 kilómetros, nos dice por dónde tenemos que ir, ¿verdad? Las señales nos indican, son indicadores. Las señales que hay en la Biblia a veces son milagrosas, otras veces no. La señal de Isaías no era milagrosa. Era un hecho que iba a acontecer, simplemente. No tenía nada de milagroso. Los nombres de sus hijos no tenían nada de milagroso, eran un mensaje. Nosotros hoy no tenemos nombres que den mensajes, no significan nada nuestros nombres, aunque yo hoy un amigo de Japón me decía que se llamaba Toyomi y le encantaba la escuela sabática esta semana porque su nombre significa que él es el fruto de la vid. Entonces era
En Japón todavía significan algo, aquí no. Por lo tanto, nosotros ¿cómo podemos ser señales? Con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestras palabras. ¿Y cuál es el mensaje que debemos de dar? O aquí, si tomamos los hijos de Isaías mismo, vemos en qué sentido tenemos que ser señales. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Si tomamos al hijo mayor, el énfasis del desear Hasub, el énfasis es al remanente volverás, al futuro. El énfasis que cuando predicamos, cuando hablamos con nuestros amigos, decimos que el Señor va a venir y nos va a dar una tierra nueva, un futuro nuevo, un énfasis, podríamos llamar futurista, un énfasis a las promesas que Dios va a realizar en nosotros, las grandes promesas. Por otra parte, el hijo pequeño, Mar Shalal Hassab, el despojo volverá, y su complemento, Dios con nosotros, Emmanuel, es otra forma de predicar el mensaje. Mensaje, digamos, actual, realista. Un mensaje que dice, vamos a tener problemas. El mundo va mal. El pueblo de Dios va a tener problemas. Pero Dios sigue con nosotros. Y Dios nos guardará. ¿Cuál de los dos mensajes, de las dos formas de predicar el mensaje, creéis que es la correcta? Las dos. Y nos ha prometido un mundo mucho mejor, ¿verdad? Y volver. Entonces, ¿estáis de acuerdo todos en que los dos son correctos? Pero los dos están mal. Los dos les falta algo. Les falta el mensaje principal. Isaías. El Señor es salvación. Sin Jesús en el centro del mensaje, el mensaje no tiene sentido. Sin Jesús en nuestras vidas, nosotros no podemos ser señales. Isaías y sus hijos eran señales porque Dios los había enviado y transmitían lo que Dios les había dicho. Nosotros seremos señales en este mundo cuando reflejemos a Jesús y le mostremos al mundo a Jesús. Entonces seremos señales. Y nuestro mensaje será de esperanza, será de realidad, será todo el mensaje que tenemos. Pero en el centro, Jesús. Y tenemos toda una ciudad cerca de nosotros que nos rodea, que necesita señales. Un mundo que no sabe dónde va. Un mundo que necesita que lo centren. Que personas como los que aquí estamos les podamos decir dónde va este mundo y cuál es la solución para la vida, a Jesús. Así que os invito a ser señales para la gloria de Dios.